Buenos días, queridos hermanos de la Universidad Internacional El Kairos de Dios. Soy el doctor Percy Mesa desde Lima, Perú. Me ha tocado elaborar y hablar sobre el tema sexo genético, sexo fenotípico, físico y sexo gonadal. Y también hacer una mención sobre Levítico 20:13. En primer lugar, tenemos que afirmar que el sexo viene genéticamente en cada ser humano. Es decir, cada ser humano tiene genéticamente o XX en el caso de la mujer o XY en el caso del hombre. Es decir, el sexo está determinado en la estructura más íntima del ser humano, en la célula, en cada célula de este ser humano. Por lo tanto, no podemos afirmar que Dios hace homosexuales. O bien es hombre o bien es mujer. Hay algunos trastornos genéticos como síndrome de Klinefelter-Turner, pero que no tienen que ver con la conducta sexual del ser humano. E inclusive los que levantan la agenda gay nunca mencionan estos porque ni siquiera repercute en el caso de ellos. Es decir, lo vuelvo a recalcar, en cada célula, en cada íntima célula de un ser humano, o bien es XX en el caso de la mujer, o bien es XY en el caso del hombre. Por lo tanto, es imposible desde el punto de vista biológico, médico, fisiológico, poder cambiar de sexo a una persona. Eso ya viene determinado en el genoma, en la estructura genética de cada persona. Otro punto es el sexo fenotípico, es decir, lo que nosotros vamos a apreciar, si la persona luce como hombre o luce como mujer. Pero aquí ya vienen otras consideraciones que se mencionarán más adelante. El sexo fenotípico es lo que nosotros apreciamos. Si se aprecia que es hombre o si se aprecia que es mujer. Generalmente, vuelvo a repetir, cada uno nace con su sexo determinado. Lo que pasa es que hay algunas influencias, hasta quirúrgicas, que pueden hacer cambiar esta idea. Hablando sobre el sexo fenotípico, sobre el sexo físico, es lo que, vuelvo a repetir, es lo que se aprecia, es lo que está ante nuestros ojos, ante lo que nosotros podemos apreciar. Y cada persona nace con esa estructuración, o bien como hombre o bien como mujer. Lo que pasa es que ahora algunos cirujanos ofrecen, por ejemplo, el famoso cambio de sexo. Eso desde el punto de vista biológico y desde el punto de vista médico es totalmente una aberración. Porque para cambiar de sexo se tendría que cambiar genéticamente a la persona, el genotipo de la persona. Es decir, si es hombre que es XY, convertirlo a XX. O si es mujer que es XX, convertirlo a XY, que es hombre. Y eso no se ha dado en ninguna persona sobre la faz de la Tierra. Cuando se habla de cambio de sexo, cuando se habla de alteración, entre comillas, del fenotipo de lo que apreciamos, son por operaciones de retiro de órganos genitales, pero la persona, por más que se haya retirado el órgano genital, sigue siendo varón, porque cada célula, las millones de células que tiene esa persona, le va a decir día a día, segundo a segundo, milésima de segundo, que sigue siendo hombre. Por lo tanto, es una de las grandes estafas que viene realizando lamentablemente alguna área de la profesión médica a nivel mundial. Y esto también viene a colación de algunos conceptos. Por ejemplo, el concepto de la homosexualidad. Este concepto se ha venido cambiando
a raíz de un cambio que se produjo en la Asociación Americana de Psiquiatría en el año 73. Hasta el año 73 se consideraba la homosexualidad como una patología. Científicamente no podemos hablar de pecado, pero sí se consideraba como una patología. En el año 73, aparentemente en una votación muy ajustada, muy reñida, dijeron que homosexualidad ya no era pecado, ya no era, perdón, enfermedad, y vino lo que ahora nosotros apreciamos. Entonces, veníamos hablando acerca de lo que la Asociación Americana de Psiquiatría había votado en el año 73, diciendo que ya la homosexualidad no era una enfermedad, sino que inclusive urgía a los organismos internacionales, cito, rechazar toda legislación discriminatoria contra gays y lesbianas. Esto trajo realmente, lamentablemente, Sodoma y Gomorra al mundo entero, porque ya de hasta el año 73 se consideraba una patología, una enfermedad, lamentablemente pasa a ser algo que ya no es enfermedad, ya no es patología, y por lo tanto no sería ni siquiera tributario de alguna corrección. Pero sin embargo hay voces discrepantes. Hace algún tiempo, muy poco tiempo, un psiquiatra de la Universidad Hopkins en Estados Unidos, de Hopkins, dijo de que consideraba que el transexualismo era una patología, es decir, que era una enfermedad, y a pesar de que también proviene de los mismos Estados Unidos. Entonces, este es un punto que ha creado discrepancia, y que la discrepancia lamentablemente ha favorecido al mal, ha favorecido al pecado. Sin embargo, en este siglo XX y sobre todo ya en este siglo XXI, que es la época en que a nivel mundial, entre comillas, se sabe más y más y más de sexo, sin embargo, es el siglo XXI donde hay más y más y más problemas y complicaciones horribles de la sexualidad humana. Entonces, esto demuestra también de que el conocimiento humano, la sabiduría terrenal, como dice Santiago, es animal y diabólica. Porque en vez de que esta sabiduría haya traído bienestar al ser humano, le está trayendo mayores complicaciones y sociedades que prácticamente se desmembran, como se están viendo en algunos países, que inclusive están tratando de volver a lo de antes, porque ya su sociedad no soporta lo que está pasando. En Levítico 20:13, la palabra del Señor dice claramente: si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Creo que el pasaje es clarísimo y ni siquiera nos lleva a buscar el idioma original, porque la transliteración está súper clara. Y esto hemos de tener en cuenta que esta legislación de Levítico no solamente tiene que ver con lo que es el pecado, sino con la sociedad. Porque este Levítico, como todos sabemos, fue hecho para el pueblo de Israel, para que esa sociedad prospere y avance y siga existiendo a pesar de todas las vicisitudes. Y el ejemplo histórico es que hemos visto que sociedades que han sucumbido a la homosexualidad y otro tipo de aberraciones son sociedades que no han subsistido, como el antiguo Imperio Romano, Grecia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta palabra del Señor no solamente es para la individualidad, sino para el conjunto. Porque si Israel caía en este pecado, obviamente no iba a subsistir, aun si no hubiera tenido un castigo similar al de Sodoma y Gomorra. Y debemos recordar las palabras de Jesús cuando comparó algún pueblo con lo que pasaba en Sodoma y Gomorra, y dijo que ellos se hubieran arrepentido. Lamentablemente, tenemos 2000 años de evangelio,
y en países, lamentablemente, como Estados Unidos, que ha sido bendecido y ha crecido al compás de la palabra de Dios, ahora ellos mismos la desechan y van por la sabiduría terrenal. Entonces, como ideas básicas de estos puntos, decimos que el sexo está determinado genéticamente, que no hay fuerza sobre la tierra que la pueda cambiar. Si naciste hombre, eres hombre; si naciste mujer, eres mujer. Y que una votación de hombres, por más científicos que sean, pero circuncisos, no puede decidir lo que es bueno o es malo para el hombre. Y a pesar de lo que todo el mundo puede atacar, dicen que somos esclavos de un libro, pero es el libro de la palabra de Dios, y en ese libro está la bendición, y en ese libro está la vida eterna, y de ese libro vino el Salvador, que es Jesucristo. Dios le bendiga, amados hermanos del grupo El Kairos de Dios. No sabemos por qué, pero la Sociedad Americana de Psiquiatría supuestamente se basaba en trabajos de Sigmund Freud, pero sin embargo el mismo Sigmund Freud no consideró que no era patología. Jamás, de lo que puedo leer en un artículo acá, él no consideró que era, siguió considerando que era una enfermedad, una patología. Pero acá queremos ahondar un poquito. Y entonces, si la homosexualidad no es genética, ¿por qué hay? ¿Por qué existe? ¿Por qué está? Porque tiene que ver el trasfondo de la persona. Por ejemplo, algunos que les gusta la literatura, algunos de la literatura española han leído, si no me equivoco, la obra de Juan Tenorio. Juan Tenorio se caracterizaba por ser altamente mujeriego, súper mujeriego. Pero la historia dice, si no me equivoco, es una novela que dice que el papá era mujeriego. Y este chico, también, si no me equivoco, habla de que odiaba al padre, pero sin embargo acabó siendo incluso más mujeriego que el padre. Es decir, la crianza está influyendo. El medio en el cual vive la persona está influyendo. Si un hijo ve que el padre es cruel, es ruin, es malo, que le pega a la madre, como pasa en Latinoamérica, que hay maltrato con la mujer, para este niño varón no va a ser tan fácil identificarse con la figura masculina, porque la va a asociar a la maldad, al abuso, al despotismo, y entonces puede caer en no querer aceptar su sexualidad masculina porque lo identifica con el mal, sino identificarse con la sexualidad femenina porque ve que la madre es sufrida y abnegada. Y esto lamentablemente es causa común. Y también, a pesar de ser científicos, no podemos desconocer que Satanás también influye mucho en este tipo de pecados. Entonces, un aspecto que está influyendo es el medio, el entorno al cual tiene un niño durante la infancia, y que esto determina que más adelante lamentablemente puede acabar homosexual. Hablábamos entonces de que el trasfondo de la persona, el medio ambiente de la persona influiría. Pero también ahora hay tendencias en las cuales se está facilitando estas influencias negativas, como dándole la potestad a los niños, por ejemplo, en algunos países, de que escojan a qué baño deben ir. Si quieren, si a pesar de ser niñas, quieren ir al baño de hombres, o si son niños y si quieren ir al baño de mujeres, se les acepta. Y esto es una incitación a esta abominación. Solo también, ya para concluir este punto, debemos obrar con cautela. Si bien sabemos y estamos bien posicionados que esto es un pecado y una aberración, y que el que practica esta cosa caerá en el infierno, también debemos ser compasivos y buscar que esta persona logre llegar al conocimiento del Señor y Salvador, Cristo Jesús,
porque también se ha visto en algunos siervos que innecesariamente atacan a estas personas. La idea es que puedan conocer al Señor, y con insultos no se va a lograr. En la época de Pablo, en la época de Jesús, habían estas cosas, y Jesús nunca fue despectivo, pero sí los atrajo al arrepentimiento. Estas personas tienen oportunidad de arrepentirse, porque el pecado de la homosexualidad, desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico y físico, trae mucho dolor, mucho sufrimiento a la persona que está en esto. Y con amor y misericordia tratar de alcanzarlos, pero no, vuelvo a repetir, hablando despóticamente, hablando despectivamente, innecesariamente en contra de estas personas. Creo que eso es lo que el Señor pide de nosotros. Que el Señor los bendiga, y les dejo con los demás expositores. Dios les bendiga.